gusto verle una vez más en la casa de Dios. Nos da gusto que usted esté hoy reunido aquí para adorar al Señor, y nosotros creemos con toda confianza que poco a poco estaremos volviendo con libertad a la casa de Dios, sin ningún temor, sin ningún miedo. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos han seguido desde temprano en la transmisión, y pues les recordamos que también, si usted quiere participar de la comunión, pues hay solo ahora, si usted apartó lugar, puede venir en el culto de las 12. Si no reservó lugar y usted desea participar, bueno, puede preparar sus elementos, y en la segunda reunión estaremos también celebrando la comunión. Hoy es un día especial porque así como el viernes fue un viernes de tristeza para muchas personas. Escuchaba a alguien que decía que el ambiente de los viernes de crucifixión, o los viernes de la Semana Santa son días de tristeza, que hasta el mismo ambiente, la misma creación siente tristeza. Pero creo que el día domingo es un día de victoria, y hoy estamos celebrando que Jesucristo se levantó al tercer día, y por eso estamos aquí. Si Cristo no se hubiera levantado, nuestra religión no valdría la pena, porque nosotros creemos no en un Dios de muertos, sino creemos en un Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy queremos compartir en esta primera sesión, hablar, tanto mi esposa como yo, vamos a hablar del poder de su resurrección. Hay un poder muy grande que emana de ese milagro sobrenatural que es la resurrección de Jesús. Y como subtema le podríamos poner libertades que Jesús nos da. Porque su resurrección, además de marcar un antes y un después, está marcando victoria y triunfos que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Muchas gracias. Y yo quiero compartir el texto de Filipenses capítulo 3 versículo 10, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y luego vamos a escuchar el relato del apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 20, verso 19 al 21, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Este es el relato de la tarde de la resurrección. Todos hemos escuchado el relato matutino de la resurrección de Jesús, cómo las mujeres llegaron y vieron el cuerpo que pensaban ellas que había sido robado. Pero nosotros sabemos que fue el Padre que levantó a Jesucristo. Pero este relato que les estamos leyendo, que está en la pantalla, es el relato de esa misma tarde donde los discípulos se sentían amedrentados, se sentían preocupados, y entonces Jesús vino a traerle paz a ellos. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo. En esta serie hablamos del poder de la sangre de Cristo, la preciosa sangre. Hoy queremos hablar de esas libertades que Jesús nos da para cada uno de nosotros. Y es interesante saber que Jesús, cuando resucita, se presenta a 4 de sus discípulos, y a cada uno de ellos les ofrece una libertad que hoy vamos a escuchar. Mi amor, ¿cuál es esa primera libertad que Jesucristo ofrece a su iglesia? Vamos a mirar Juan capítulo 20 del 11 al 16. Dice la palabra: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno al otro a la cabecera y el otro a sus pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Las libertades de Jesús empiezan con esta mujer llamada María Magdalena, una mujer que el Señor había hecho libre. Dice la palabra que ella tenía muchas ataduras y Jesús la hizo libre cuando Él estaba predicando, cuando Él estaba en su ministerio, la hizo libre. Había tanto apego emocional de María con Jesús, que lo amaba porque era su maestro, fue el hombre que le dio la libertad, que le dio una razón de vivir, que quitó su vergüenza, y era tanto su amor por él que cuando dice la Biblia que cuando él muere, ella sintió una inmensa tristeza, ¿verdad? Yo sé que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por un sufrimiento de dolor donde la tristeza es tan grande que solamente podemos ver lo que estamos viviendo en ese momento, y estamos empezando a nosotros a sentir o a tener un sentimiento de autocompasión, de solamente compadecernos por la situación que vivimos, por las pérdidas que tenemos. Tal vez en este tiempo de pandemia hemos perdido seres amados. También las pérdidas, mi esposo nos ha dicho, no son solamente personas, también pueden ser un trabajo, pueden ser amistades, pueden ser tantas cosas que hemos perdido, y que cuando tú pierdes algo que tú amas, a veces nos comportamos como esta mujer María Magdalena, empezamos a llorar, empieza nuestro proceso de duelo, donde nos estamos autocompadeciendo la situación que vivimos. Y esto nos hace, cuando una persona tiene un gran sufrimiento, una tristeza como la que María tenía, nos llega a cegar en un momento, a solamente a ver lo que estamos viviendo en el momento. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien. Y a veces es ahí en el proceso del duelo donde no entendemos o no podemos mirar más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. María solamente se estaba enfocando en que su maestro había muerto, pero tal vez se había olvidado por algún momento de esa promesa de resurrección. ¿Cuántas veces nosotros, por la tristeza que vivimos, por el duelo que estamos pasando, nos olvidamos de tantas promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas? Y solamente nos estamos autocompadeciendo. Es que, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esa tristeza? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esa persona me abandonó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿O por qué estoy enfermo? Pero no vemos más allá, no vemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Se nos olvida la palabra de Dios. Él nos ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que pasaba con María. La tristeza le cegaba en ese momento. Y fue hasta que Jesús la llama por su nombre cuando ella puede ver que su maestro ha resucitado. ¿Cuántas veces en el momento del dolor el Señor viene con una palabra de consuelo y tiene que llamarnos literalmente por nuestro nombre o por la situación que estamos viviendo y decirnos: no temas, porque estoy contigo? Yo sé que el Señor quiere darnos libertad en esta mañana y quitar de nosotros toda tristeza y todo dolor. Así es, porque la tristeza muchas veces es algo que nos impide ver la realidad de nuestro Jesucristo resucitado. Pero hay una segunda libertad que Jesús nos ofrece, y es la libertad del temor. Y aquí vamos a tomar como ejemplo a los discípulos. El texto que leíamos al principio dice que los discípulos se habían encerrado, estaban escondidos por el temor. ¿Temor a qué? A que ellos los aprendieran y que también los crucificaran. En algún punto de este tiempo tú has entrado en alguna crisis de temor. Tal vez en algún momento te has encerrado, has pensado que no hay solución para ti. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y es precisamente ahí donde Jesús se revela con el poder de su resurrección, porque Él tiene que entrar hasta ese lugar. Mira, no importa si tu puerta esté cerrada, no importa si tú mismo te has encerrado en ese temor, porque a veces en nuestro temor nos encerramos nosotros y no dejamos que nadie entre.
Pero el poderoso Jesucristo, aun aunque las puertas estaban cerradas, entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. No les estaba dando cualquier clase de saludo, no era una cortesía, era una palabra poderosa que iba a traer libertad a sus vidas. ¿Cuántas veces solo hace falta una palabra que Dios diga para romper nuestro espíritu de temor? Y esta palabra era: paz a vosotros. Y hoy Jesucristo sigue presentando ese mismo shalom, esa palabra paz. Dice en el capítulo 20, verso 21 y 22: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Cuántas veces el temor que tenemos es tan grande que se necesita una reafirmación de parte de Dios? Jesucristo conocía a sus discípulos y sabía que sus discípulos estaban amedrentados, estaban preocupados, y aún tal vez aunque en ellos sabían que Él había resucitado, había una parte en ellos que sabía que su maestro pronto los iba a dejar. Y ellos tenían que enfrentar las situaciones cotidianas ellos solos. Y es por eso que Jesús no los dejó solos. Y aquí comienza un principio muy poderoso del poder de su resurrección. Conviene que Jesucristo haya resucitado, porque dice la palabra en este mismo capítulo 20, verso 21: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La resurrección abre la puerta para el poder del Espíritu Santo. No puede haber Espíritu Santo en ti si primero no hubo una muerte, pero después hubo una resurrección. El temor es destruido por medio de la llenura del Espíritu Santo. El libro de Romanos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si el amor ha sido derramado, primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La segunda libertad que Jesús te ofrece es la libertad del temor. Pero hay una tercera libertad que Jesús también nos ofrece. Y esa es la libertad de la duda. Y aquí podemos ver a un hombre incrédulo, y usted y yo conocemos, y que a veces en algunas ocasiones nos podemos asemejar a Tomás, este discípulo. La Biblia dice, y nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando Jesús se aparece a sus discípulos por primera vez, Tomás no estaba presente. Él estaba ausente, no sé dónde estaba, la Biblia no nos lo dice, pero él no estaba cuando Jesús se había hecho presente con los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido o escuchamos de lo que Dios puede hacer y no hemos estado presentes? Y cuando pasamos por alguna situación, dudamos del poder de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Juan 20:25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La naturaleza humana duda de aquello que no ha experimentado por sí mismo. Somos humanos y a veces llegamos a decir como este hombre: es que yo no lo he visto, no sé si sea real, tengo que comprobarlo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en alguna ocasión? Y eso no es, hasta cierto punto no es malo, porque somos humanos y razonamos todas las cosas, pero tenemos que mirar con los ojos de la fe y creer con la fe, porque el Señor ha puesto sobre nosotros una fe, pero es nuestra responsabilidad ejercitar esa fe para que podamos creer. Aunque no hayamos visto, aunque no hayamos sido testigos en algunas ocasiones de lo que Dios ha estado haciendo, nosotros podamos creer de la palabra que Él ha dicho para nosotros y para esta iglesia y para toda la humanidad. Hay veces que pasamos por situaciones complicadas y que nosotros tenemos que creer a la palabra. Hay algo que a veces, como hijos de Dios, recibimos palabras, pero cuando no, una palabra del Señor, pero cuando vemos que esta no se cumple, empezamos a dudar de que si fue una palabra que venía de Dios. Y yo he aprendido en este último tiempo, el Señor ha ministrado mi corazón y me ha hecho ver que a veces hay palabras que no se cumplen. Primera, porque Dios nos ha hablado a través de la palabra. A lo mejor no tenemos la madurez
para recibir, para que esa palabra se haga realidad en nuestras vidas. Y otra, porque a lo mejor no estamos, o no es que Dios no pueda cumplir esa palabra, sino que necesitamos esperar el tiempo perfecto de Dios. Dios no se mueve en nuestro tiempo, Dios se mueve en su tiempo, y cuando Él lo hace en su tiempo, las cosas son perfectas, los milagros son perfectos. A Tomás le costaba trabajo creer. Tomás tenía que ver con sus propios ojos lo que el Señor Jesús había resucitado. Y Dios, tan bueno, tan grande en amor, tan fiel, dice la palabra que Él se pudo presentar delante de Él, y hasta que Él vio, Él creyó. Y que nosotros somos bienaventurados, dice la palabra, bienaventurados por cuanto no visteis, pero creísteis. Nosotros no hemos visto a lo mejor con nuestros ojos naturales a Jesús resucitado, pero sí le hemos sentido, hemos creído que Él se levantó de la tumba, y que si Él lo hizo, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, porque Él es fiel y Él es verdadero. Si nosotros tuviésemos incredulidad como Tomás, Dios nos quiere hacer libres ahora. Dios nos quiere dar esa fe. Santiago, dice, capítulo 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Jesús se apareció a Tomás para ayudarle a creer. Jesús se nos está apareciendo en ese tiempo para ayudarnos a creer, para que nuestra fe crezca. Juan capítulo 20, 26 al 27 dice: llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pone aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor en esta mañana nos quiere hacer libres de la duda, y tal vez Él nos está diciendo en esta mañana: ven, acércate, toma lo que yo te he dado. Tal vez no estuviste en el tiempo de la promesa, pero esto es para ti. Solamente cree y recibe lo que ya el Señor ha dicho. Así es, y entonces tenemos libertad de la tristeza, libertad del temor, libertad de la duda. Con eso sería más que suficiente. Todo el ser humano, todos los seres humanos a lo largo de la historia hemos batallado con la tristeza, hemos batallado con la duda, hemos batallado con la incredulidad. Pero hay una batalla que libramos diariamente, y es la batalla que estaba librando uno de sus discípulos también. Me imagino a ese hombre escuchando el mensaje, porque recuerdo mucho cuando María llegó con los discípulos y contó lo que había visto. Dice la palabra que los dos discípulos, seguidores de Jesús, uno de ellos Juan, corrieron hacia la tumba, y corrió Pedro con ellos, ¿verdad? Y Pedro corría desesperado, esperando ver a Jesús. Yo creo que esa culpabilidad que sentía le impidió llegar primero. Dice la Biblia que el discípulo amado Juan corrió más rápido y llegó primero a la tumba. A veces el peso de la culpa nos hace no correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios quiere este día liberarte de la culpa. Yo no sé si Pedro, por esa culpa que sentía, se detuvo en el camino y no corrió con tanta fuerza. Pedro no solo luchaba con el dolor de la pérdida de su maestro, sino también se sentía responsable por haber negado a Jesús. No se levantó en el juicio para defenderlo y decir que era inocente. Al contrario, con su propia boca dijo que no conocía al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: si tan solo no hubiera hecho esto? ¿Alguien se siente con ganas de regresar el tiempo alguna vez y decir: ojalá y no hubiera hecho esto? Pero sabes, quiero decirte esta mañana algo: si lo hiciste de una manera es porque Dios así lo permite. Porque si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. A veces quisiéramos regresar el tiempo y deshacer las cosas del pasado, pero gloria a Dios porque Jesús está en el presente, en el pasado y en el futuro, y su resurrección nos da una libertad de nuestra culpa, porque Jesús puede llevarse tu culpa. Él tiene poder para perdonar y limpiar tus pecados y darte un comienzo fresco. Esta mañana queremos decirte
lo que Juan decía en la primera de sus epístolas, en el capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El día viernes tuvimos una experiencia maravillosa. Algunos de los que están aquí recibieron a Jesús como su Salvador, y eso es un gozo para nosotros. Pero aquí es donde entra el asunto que el apóstol Juan está diciendo: confesar. ¿Confesar qué? A veces te vas a sentir culpable cuando hagas algo incorrecto. El que tú hayas decidido elegir a Jesús como tu Salvador, y no tanto que tú lo elijas, sino que Él te eligió a ti, pero tú aceptaste ese llamado, aceptaste el llamado de la sangre, porque la sangre aprendimos que nos llama. Tú dijiste: yo respondo a ese llamado. Pero más adelante tendrás problemas. Tal vez te sentirás culpable, te sentirás que podías haber hecho más. Jesucristo, a través de su resurrección, puede darte libertad de la culpa. Porque yo no sé si tú tengas necesidad de ser libre de la tristeza, libre del temor, libre de la duda o libre de la culpabilidad. O si esta tarde quieres llevarte el combo completo y decir: Señor, yo me llevo las 4 cosas. Soy libre de la tristeza, soy libre de la duda, soy libre del temor y soy libre de la culpabilidad. Y por eso Dios quiere sanar tu corazón esta tarde. Juan capítulo 21, verso 15 nos relata el proceso que cualquier psicólogo se sentiría fascinado con este proceso que Jesús llevó a cabo con Pedro. La historia nos cuenta que Pedro, no sé si por ahí esté alguien que nos ayude con el piano. Si tú recuerdas a Pedro, cuando negó a Jesús se encontraba en una situación muy particular. Dice que él seguía a Jesús de lejos. Hay casos muy curiosos porque uno de los discípulos de Jesús, que la Biblia no nos dice quién fue, pero después sabemos que fue Marcos, ¿verdad? Dice la Biblia que él seguía a Jesús con una sábana envuelto, y que cuando le quitaron la sábana él salió desnudo corriendo. Pedro, un poco más valiente, iba siguiendo a Jesús y estaba en el patio de Anás en ese momento. Y estaba calentándose por el fuego cuando una mujer, fíjese bien, una mujer, Pedro el valiente, el aguerrido, el que sacaba la espada, se sintió amedrentado por una mujer. ¿Y sabe por qué? Porque se sentía culpable. Las palabras en algún punto le pesaban, el saber que no hizo cosas correctas. Dice la Biblia que estaba frente a una hoguera y negó al Señor 3 veces. Días adelante, cuando Jesús se aparece, dice la palabra que se apareció en el mar de Tiberias con ellos, y que estándole en la orilla les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pero los discípulos no sabían que era Jesús, porque Pedro volvió, fíjese, la culpa que él tenía lo volvió a llevar al mismo lugar donde él había comenzado. 3 años y medio no habían servido de nada, porque Pedro regresó a su antiguo oficio. Cuando Jesús le dijo: ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Vea lo que hace la culpabilidad. Nos lleva a pensar que no podemos. Yo sé que Dios te ha dado un llamado a ti, pero muchas veces tu culpabilidad te impide caminar en ese llamado, y Dios tiene que sanar tu corazón. Dice que mientras estaban asando el pescado en el fuego, y mientras estaban frente a una hoguera, precisamente, por eso te digo que cualquier psicólogo se sentiría fascinado con este proceso de regresión, dirían ellos. Porque Jesús, mientras está frente a la hoguera, le pregunta a Simón, que es Pedro: Simón, ¿me amas? La primera vez. Y él contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a preguntar una segunda vez, yo no sé en qué lapso de tiempo, pero volvió a mirarlo a los ojos y le dijo: ¿me amas, Pedro? Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. Pero yo imagino a Pedro con vergüenza, con culpabilidad, porque es hasta la tercera vez, porque era una por una. Si Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús quería reafirmar que para Jesús no importaba que él hubiera fallado, porque no importa si tú has fallado, Jesús te sigue perdonando.
Y Jesús le dice estas palabras. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: después de que Él te fortalece, después de que Él te da el pan, después de que Él te da el pez para que tú comas, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántos podemos ser libres hoy de la culpa y decirle: Señor, te amo, te he fallado, pero hoy hago un compromiso de amarte más que antes? Libres de la culpa, libres de la duda, libres del temor y libres de la tristeza. Esta mañana Dios te puede dar completa libertad. Deja que el poder de su resurrección opere en ti, a fin de conocerle. ¿Cuántas veces hemos cantado ese canto: quiero conocerte cada día más? Yo no sé si esta mañana podemos decirle: Señor, quiero conocerte más y más a ti. Pero no conocer cualquier clase de poder, el poder de su resurrección. ¿Alguien quiere conmigo conocer más ese poder? Ese poder que me hace resucitar. Porque así como el poder de la resurrección levantó a Cristo de los muertos, hoy te puede levantar de la tristeza, de la duda, del temor o de la culpabilidad, porque ese poder sigue operando en tu vida. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias esta mañana. Te damos gracias porque somos libres a través de ese poder tan glorioso que te sacó de la tumba hace 2000 años, el poder del Padre. Los querubines, Señor, vinieron y tronaron en los cielos y la piedra fue removida. Y así como esa piedra fue removida, hoy cualquier piedra de tristeza, cualquier piedra de duda, de temor, de culpabilidad puede ser echada fuera por el poder de la resurrección. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero, Padre, que cada persona que esté escuchando este mensaje y los que están aquí en casa, Padre, podamos ser libres por el poder de tu resurrección. Tal vez el viernes nos crucificaron, tal vez el viernes nos laceraron, pero hoy es el día de nuestra resurrección. Hoy nos levantamos victoriosos, porque el mismo poder que operó en Jesucristo es el mismo poder que puede operar en tu vida el día de hoy. Padre, oramos porque ese poder de la resurrección venga sobre cada persona que hoy está aquí, Señor. Que seamos libres. Levanta tus manos donde estás. Los que están en casa también. Padre, bendigo estas manos levantadas. Bendecimos estas manos, Señor, que hoy se levantan y que te dicen: quiero ser libre de la tristeza, Señor. Quiero ser libre de la duda. Quiero ser libre del temor. Quiero ser libre de la culpabilidad, para entonces poder conocerte más a ti, Señor. Quiero entrar, Señor, a tus caminos, a tus atrios, y poder entregar mi culpabilidad, Señor, así como Pedro. Poder entregar mi duda, así como Tomás. Poder entregar el temor como los discípulos. Y poder entregar la tristeza como María Magdalena. Para que tú vengas y me digas: paz a vosotros. El Señor te dice esta mañana: no tengas temor, ten paz. Aunque el mundo hable de angustia, aunque el mundo hable de incertidumbre, aunque el mundo hable de olas de temor y de duda, el Señor te dice: paz a vosotros. Revélanos, Señor. Revélanos. Y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Sí, Señor.
bendecimos, Señor. Deja que el Señor obre en tu vida y que todo temor se vaya de ti. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Él está sentado ahora a la diestra del Padre. Ya no está en una tumba, ya no está en una cruz. Él se levantó y está sentado en lugares celestiales, desde donde Él te bendice y te ha bendecido. Gracias, Señor, por esa bendición. Oh, te adoramos, te bendecimos. Ponte de pie esta mañana y termina diciéndole al Señor: al que está sentado. Te adoramos esta mañana, Señor. Te bendecimos. Levantamos una canción de victoria, porque todo temor, toda duda, toda culpabilidad, toda tristeza, Señor, es llevada fuera por el poder de tu resurrección. Somos libres, resucitamos, Señor, a una nueva forma, a un nuevo tiempo, a una nueva esperanza en ti, Señor. Nos levantamos con toda convicción de que tú estás con nosotros y nos bendices. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, a Él sea la honra, porque no se quedó en la tumba y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Él es el Señor, y tú eres levantado por el poder de su resurrección, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oh, al que está sentado. Míralo por un momento esta mañana. Ya no está en una cruz, ya no está en una tumba, ahora está en los cielos como Rey victorioso, como Rey glorioso. Ahora Él se ha levantado y asimismo te quiere levantar y te quiere sentar en lugares celestiales con Cristo. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado. Díselo esta mañana. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Y bendecimos desde tu casa a mis hermanos que están en transmisión. Rogamos, Señor, que tu palabra llegue, Señor, dando libertad a sus vidas, y que tu pueblo, Señor, sea libre y podamos salir, Señor, de ese sepulcro. Gracias por esa libertad que tú nos das y que nos ofreces día con día. Cerramos este tiempo, Señor, y te bendecimos y oramos para que tu presencia sea sobre la vida de tus hijos, Señor, sobre sus familias, sobre sus casas en todo tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y de esta manera, Padre, cerramos esta transmisión dándote la gloria, la honra y el honor por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas.
Te bendecimos, Dele un Señor. fuerte aplauso al Señor esta mañana por el poder de su resurrección. Y salga libre en el nombre de Jesús. Somos libres y hemos resucitado a una nueva manera, a un nuevo tiempo en Dios. Gracias por tu resurrección. Gracias, Señor. Y nos vemos a las 12 del día. Y Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que ha estado aquí. Gracias por estar adorando al Señor. Y nos vemos en las reuniones semanales. Dios les bendiga y despídase unos a los otros. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga.